todos, les agradecemos por acompañarnos en nuestra actividad académica del día de hoy. Mi nombre es María Rosario Fernández Mejía, yo soy residente de Pediatría de la Universidad de Antioquia y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad de Pediatría Regional Antioquia. En esta noche tengo el placer de presentarles la conferencia titulada Cómo realizar la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la anemia de células falciformes en el paciente pediátrico. Nuestro conferencista invitado el día de hoy es el doctor Juan Camilo Villada Valencia, a quien agradecemos por su apoyo académico. El doctor Villada es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, pediatra de la Universidad de Antioquia, oncohematólogo pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Esta conferencia está siendo patrocinada por Fagron, a quienes agradecemos su apoyo. Sin más preámbulos, los dejo con el experto. Adelante, doctor Villada, y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches. Gracias, María. Gracias a la sociedad, gracias a Fagron por este espacio. En la noche de hoy vamos a hablar un poco acerca de anemia de células falciformes. Hablar de anemia de células falciformes pues es prácticamente hacer un congreso de muchos días de duración. Es una enfermedad muy interesante, muy compleja, muy extensa también. Por eso me voy a tratar de centrar en algunos puntos que espero que sean de su interés. Vamos a hablar un poco acerca de la problemática que tenemos con esta enfermedad en el diagnóstico oportuno y a la vez vamos a tratar de dar algunos elementos importantes acerca de cómo sospecharla, cómo diagnosticarla, qué importancia tiene el tratamiento tal vez que ha demostrado tener un poco más de evidencia, el tratamiento farmacológico con hidroxiurea, cómo tener elementos para que el pediatra que espera la remisión o la cita de control con el hematólogo pediatra pueda eh, vigilar la terapia con el paciente y también identificar de forma temprana sus efectos. Bueno, entonces la anemia de células falciformes sabemos que es un trastorno monogénico de carácter autosómico recesivo, es la hemoglobinopatía más frecuente en el mundo. Se produce por un cambio, una alteración cualitativa en la cadena beta, la betaglobina, perdón, en la cual hay un reemplazo del ácido glutámico por una valina que va a generar una gran cantidad de efectos sobre el glóbulo rojo, cambiando todas sus propiedades biológicas, como bien lo sabemos, y va a impactar mucho en la calidad de vida de estos pacientes. Hay una gran prevalencia de esta enfermedad en ciertas regiones del mundo, ecuatoriales, cercanas allí, como todos sabemos. El 7% de la población puede llegar a tener este gen afectado. Esto es muy importante porque empezamos a ver cómo hay una transmisión importante de este gen alterado y cómo literalmente se encuentran parejas de personas con otro estado heterocigoto, con otro estado portador o incluso con otra hemoglobinopatía que aumentan la expresión de estas enfermedades en sus hijos, dando o generando casi unas tasas de incidencia entre 300.000 a 500.000 casos afectados al año. El 83% de todas las hemoglobinopatías son anemias de células falciformes, inclusive es muy superior a los valores que se describen en otros países nórdicos, por ejemplo, con respecto a las talasemias. Y desafortunadamente es una enfermedad que tiene una alta prevalencia en países en vía de desarrollo, en países con dificultades económicas y en las políticas de salud, lo cual dificulta mucho más el diagnóstico oportuno. Puede explicar una tasa de mortalidad relativamente baja en menores de 5 años. Sin embargo, tenemos tasas de sobrevida en países industrializados entre el 30 y 40 años. La mortalidad es baja al principio, relativamente puede pasar un poco inadvertida y eso hace que el diagnóstico sea más tardío. Y con toda esta carga de la enfermedad y con todas estas complicaciones que tiene, la OMS desde el 2008 lo considera un problema de salud pública. Recordemos que es una enfermedad huérfana y en el reporte del Civigila pues sigue apareciendo como un subregistro, reportando patologías también huérfanas de una prevalencia que sabemos inferior a la anemia de células falciformes, pero que desafortunadamente no estamos sensibilizados a reportarla como una enfermedad huérfana. Sabemos que va a impactar mucho en las autorizaciones y en la terapia de los pacientes. Y esto no solamente el problema es de diagnóstico o de reporte obligatorio, sino que el tratamiento y el diagnóstico oportuno también tiene dificultades. Esta es una tabla que muestra cómo durante el año 2016 y 2017, pues la tasa de diagnósticos
en edades tempranas, siendo un defecto genético, sigue siendo muy baja. Y como pacientes entre los 5 y los 10 años, incluso por encima de los 15 años, siguen teniendo un diagnóstico muy tardío. La media diagnóstica en esta población reportada fue aproximadamente de 9 años. Y esto de entrada nos preocupa porque sabemos que el tratamiento oportuno pues, va a impactar un poco más en la vida de estos pacientes. Y es que parece que el diagnóstico tardío, el diagnóstico no oportuno, pues también impacta mucho, como les decía, en la procedencia de la mayoría de estos pacientes con estas enfermedades, que sabemos que se ubican en regiones del país donde es difícil el acceso a la salud. Este estudio que les traigo aquí a la mano derecha es un estudio realizado en el Hospital San Vicente Fundación, pocos pacientes, 51, es un estudio viejito, pero miren cómo la tasa de diagnóstico inclusive por encima de 10 y de 20 años era significativa. Y les traigo este estudio un poco más reciente, fue publicado en la revista chilena de pediatría, pero es un estudio realizado en la ciudad de Cali, 150 pacientes menores de 18 años, en los cuales trataron de caracterizar en qué momento se realizaba el diagnóstico de los pacientes con diferentes hemoglobinopatías. Y miren cómo la media fue a los 9 años de edad. Y de 150 pacientes, la mayoría eran pacientes en los cuales el hematólogo era el que prescribía la electroforesis de hemoglobina para poder hacer el diagnóstico, cosa que no debe ocurrir si tenemos pocos subespecialistas disponibles en el país y sabemos que un abordaje inicial lo puede hacer el pediatra para poder hacer un diagnóstico más temprano de esta enfermedad. Sabemos entonces que sigue un patrón autosómico recesivo, que es relativamente frecuente encontrarnos con estados completamente asintomáticos, portadores de rasgos drepanocíticos por parte de la madre y del padre, y que esto genera por cada parto un riesgo del 25% de tener un paciente afectado, pero también un riesgo de un 50% de tener un paciente portador que va a tener nuevamente posibilidades de generar una patología similar. Les quise traer este hemograma. Este es un hemograma de un paciente mío que está en la consulta. Es un paciente de 5 años, asintomático, bajo terapia con hidroxiluria. Muchas veces olvidamos la importancia que tienen los exámenes básicos. Muchas veces menospreciamos en cierta forma toda la información que nos dan estos 23 datos que da el hemograma automatizado y que sin lugar a dudas no solamente son importantes para saber cuándo puedo sospechar la presencia de una anemia de células falciformes, sino también cuándo debo pensar en que el paciente está recibiendo una terapia adecuada o no. Aquí les quise traer entonces el ejercicio, copié y pegué el hemograma y vamos a mirar cuáles son los elementos claves que debemos identificar en el hemograma para pensar en que el paciente tiene una anemia de células falciformes. Lo primero es el recuento de glóbulos rojos, creo que nadie lo escribe. El recuento total de glóbulos rojos en millones es un parámetro que tiene una alta correlación con los valores de hemoglobina, pero en estados de pacientes con talasemias no tiene una buena correlación. Generalmente los pacientes con talasemias, a diferencia de los pacientes con anemia de células falciformes, tienen valores de glóbulos rojos elevados, volúmenes corpusculares bajos y una hemoglobina en grado variable. Esa compensación que tienen los glóbulos rojos con el volumen corpuscular nos deben hacer pensar de la presencia de un rasgo o una talasemia menor o mayor. Generalmente entonces, como les decía, los pacientes con anemia de células falciformes tienen recuentos bajos de glóbulos rojos, ¿sí? Al igual que valores de hemoglobina, como todos lo sabemos. Cuando uno mira esta gráfica de acá y recuerda cuál es la forma del glóbulo rojo falciforme y la compara con un glóbulo rojo normal, uno casi siempre puede pensar que los volúmenes corpusculares medios en pacientes con anemia de células falciformes son bajos y son pequeños, pero en realidad no lo son. De todas las hemoglobinopatías, los pacientes con anemia de células falciformes tienen volúmenes corpusculares altos, y esto es producto generalmente de la reticulocitosis. Recuerden que el reticulocito es el precursor del glóbulo rojo, que tiene un tamaño hasta de 130, 150 femtolitros según su estado de maduración. Y eso hace que en términos generales en pacientes, sobre todo con crisis, tengamos volúmenes corpusculares altos. Incluso en su estado basal, recuerden que estos pacientes con terapia pueden tener un ritmo hemolítico basal y eso hace que también tengan volúmenes altos para la edad.
También en los pacientes que reciben hidroxiduria, el volumen corpuscular se va elevando, como ya veremos, y eso es importante tenerlo en cuenta al momento del monitoreo. La concentración de hemoglobina corpuscular y la concentración media de hemoglobina corpuscular son valores que están elevados en los pacientes con anemia de células falciformes. Y recuerdan un concepto de células densas en las cuales hay una mayor concentración de hemoglobina con respecto al volumen total del glóbulo rojo, y eso de entrada hace que el HCM y el CHCM estén elevados y llamativamente muy similares, un valor con otro en los pacientes con anemia de células falciformes. Recordemos que los pacientes con anemia de células falciformes tienen una endoteliopatía crónica, donde hay una respuesta inflamatoria generalmente crónica y sostenida, y esos pacientes tienen con frecuencia leucocitosis durante episodios de crisis vasoclusivas, crisis dolorosas, sin tener un proceso infeccioso asociado. Y de entrada también pueden tener neutrofilia o pueden tener trombocitosis, que no es más que, como les decía, un fenómeno inflamatorio crónico, un diálogo constante, permanente con el endotelio que hace que se activen estas células como reactantes de fase aguda. Los pacientes entonces en el extendido tienen varios cambios. El cambio más llamativo definitivamente es la macrocitosis, que se debe concordar con o se debe correlacionar con el volumen corpuscular medio. Y ya veremos entonces que existen otra serie de alteraciones en el extendido que son características. Como otros exámenes de laboratorio, generalmente estos pacientes tienen hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta. La aptoglobina está baja, es un examen que se consume, la aptoglobina se consume normalmente cuando interactúa con la hemoglobina libre. Está baja porque estos pacientes hacen una hemólisis intravascular predominantemente más que extravascular. Recuerden que se eleva mucho la deshidrogenasa inclusive en crisis o en infección. Se puede elevar el ácido úrico sin pensar en un proceso neoplásico, y se eleva un poco más la AST más que la LT, ya que está en la membrana del glóbulo rojo y no es hepato específica. Los pacientes pueden tener hipostenuria, inclusive en etapas tempranas de su enfermedad, seguido de proteinuria como progresión de su patología renal. Y los valores de sedimentación generalmente son normales, inclusive en pacientes con falciformes elevadas, porque se pierden todas las propiedades reológicas de los glóbulos rojos, producto de la falciformación, que llevan a que no hagan esos fenómenos de rouleau y esos fenómenos de sedimentación uniforme y masiva de los glóbulos rojos. Entonces, como les decía, el extendido de sangre periférica es la norma. Generalmente lo olvidamos y solamente nos detallamos en los valores del hemograma, pero nos ofrece mucha información o nos confirma inclusive la sospecha diagnóstica. Podemos tener cuerpos de Howell-Jolly, que ya se los mostraré, que son frecuentes en pacientes con anemia de células falciformes porque hablan de un estado de hipoesplenia funcional. Inclusive a medida que va muriendo el vaso lentamente en estos pacientes pueden aparecer cuerpos de Howell-Jolly, o cuando hacemos esplenectomía en cualquier paciente aparecen cuerpos de Howell-Jolly en sangre periférica. Los llanocitos pueden describirse en pacientes con anemia de células falciformes, pero también con frecuencia lo vemos en pacientes con talasemias y otras hemoglobinopatías. La hemoglobinopatía se puede dar cristales durante episodios de crisis. El punteado basófilo es frecuente cuando hay reticulocitosis o inclusive en déficit de ácido fólico que pueden presentar los pacientes con falciforme. ¿Y qué decir de los eritroblastos, que ya veremos en imágenes, que sugieren que hay un grado máximo de respuesta medular, o sea que hay un grado máximo de destrucción periférica y de hemólisis en el contexto de su falciformidad? Los recuentos de reticulocitos entonces ya les decía que están elevados, y esto explica en parte la elevación del volumen corpuscular medio. Y para que no se enrede, que mirando el porcentaje total de glóbulos rojos, simplemente saco el porcentaje absoluto de reticulocitos, y se consideran valores normales en pediatría entre 50.000 y 150.000 reticulocitos por microlitro. Aquí les muestro unas imágenes. Como pueden ver acá, tenemos el famoso concepto de policromasia. No es más que tener dos o más colores diferentes en el extendido de sangre periférica. El reticulocito, cuando comienza o finaliza su maduración, puede tener una coloración diferente al glóbulo rojo, y esto da el nombre de policromasia. Aquí vemos otra imagen donde tenemos en la mitad glóbulos rojos maduros con algunos reticulocitos. Los reticulocitos generalmente se ven mejor en tinciones supravitales, pero también las podemos ver
en las tinciones convencionales. Y como les decía, podemos también inclusive en sangre periférica ver eritroblastos ortocromáticos, que es un estadio que antecede al reticulocito y no es más que glóbulos rojos nucleados con un citoplasma muy pálido. Esto no es un blasto, como alguna vez me preguntaban, y en la máquina puede inclusive leerlos como leucocitos. Entonces a veces encontramos pacientes con reticulocitosis, con leucocitosis importante, y no es más una respuesta medular extrema ante la presencia de una anemia hemolítica severa. Y vuelvo y digo, muchos eritroblastos son leídos como leucocitos por la máquina. Aquí tenemos un poco de células con punteado basófilo, glóbulos rojos, que los podemos ver en pacientes principalmente con déficit de folatos o en anemias hemolíticas por el recambio acelerado celular. Y los famosos cuerpos de Hubble-Joly, los pongo aquí para que lo logren diferenciar, que vuelvo y digo, son producto de ese estado de hipoesplenia o asplenia que van presentando los pacientes con anemia de células falciformes. Eso es un extendido de un paciente con anemia de células falciformes. Miren entonces el estado de policromasia, es un poquito más sutil, pero si vemos como algunos glóbulos rojos tienen un color un poco más diferente, podemos tener algunos dianocitos, que los vemos en esta imagen. Pueden haber plaquetas aumentadas de tamaño, las plaquetas se pueden ver un poco más de tamaño diferente como acá, o se ven activas y se ven algunas prolongaciones de estas. Todo esto es, como ya les decía, producto de la endoteliopatía crónica que tiene el paciente. Y aparecen las imágenes clásicas de drepanocitos, en las cuales vemos como una especie de bastones que son generalmente hiperdensos. Debemos tener precaución, los pacientes con ferropenias severas tienen también bastones eritrocitarios, pero generalmente son pálidos. Y eso no nos debe hacer confundir en el extendido con la presencia de drepanocitos. Los drepanocitos a veces adoptan figuras muy llamativas, formas muy peculiares por el paso directo sobre el endotelio y todos los cambios que sabemos que generan sobre la membrana esa hemoglobina, ese estado de desoxigenación. Cuando sospechar anemia de células falciformes, el efecto protector de la hemoglobina fetal que creemos que dura hasta los 6 meses generalmente no se ve. Sorpresivamente vemos pacientes inclusive de los 3 meses de edad con anemias profundas, en los cuales hacemos diagnósticos diferenciales y nos encontramos con anemia de células falciformes. Tal vez la dactilitis es un predictor muy importante de gravedad en los pacientes con falciformidad y es relativamente frecuente como hallazgo de crisis vasoclusiva en los niños lactantes menores de 1 año. Los pacientes comienzan a tener susceptibilidad a infecciones que pueden llevar a crisis hiperhemolíticas y es tener como la capacidad de sospecha de esta enfermedad en pacientes que se tornan ictéricos de forma permanente, que tienen episodios de dactilitis, y saber o recordar que este y este paciente pueden tener una anemia de células falciformes, no es el clásico paciente que todos tenemos en mente, debido pues a la mezcla entre razas y a todo lo que ocurre actualmente. La prueba de falciformación o el famoso ciclaje es una prueba cada vez más en desuso. Recuerden que de entrada se utiliza un agente que reduce la tensión de oxígeno en el glóbulo rojo y favorece la polimerización de la hemoglobina S. Si se utilizan concentraciones de metabisulfito sódico bajas, si no se espera el tiempo adecuado para favorecer la falciformación, puede ser un test de ciclaje negativo. Mi profesora de morfología siempre me decía, Juan Camilo, si le piden un test de falciformación, vuélvalo a ver al día siguiente porque puede aumentar la falciformación. Entonces miren que es una prueba que también tiene unas variables preanalíticas muy importantes y eso hace que tenga muchos falsos negativos. En pacientes con valores bajos de hemoglobina S, estados heterocigotos o rasgos con valores por debajo del 10 al 20%, o en neonatos con hemoglobina fetales muy elevadas, tenemos una tasa de falsos negativos importantes. Y como falsos positivos, otras variantes de la hemoglobina también lo pueden generar. Recordemos que no diferencia un estado de rasgo drepanocítico, que es menos de 50% de hemoglobina S por electroforesis, de un paciente con enfermedad. Es una prueba cada vez más en desuso, que viéndolo con detalle tiene varios errores, varias dificultades y limitaciones en su interpretación. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico actualmente de anemia de células falciformes? Pues tenemos la electroforesis de hemoglobina como una prueba, como gol estándar, que inclusive es superior y generalmente no hace necesario los estudios genéticos.
Vamos a hablar un poco de ella porque la idea es que también nos familiaricemos con el tema y podamos tener como más confianza en la interpretación y la solicitud de esto. Esta es una electroforesis de hemoglobina normal. Recuerden que tiene dos cadenas, una cadena A o cadena A1, que es lo mismo, que es la hemoglobina A madura, que tiene un valor normal de entre el 95 y 98% de su valor. La hemoglobina A2 o la subunidad de hemoglobina A2 tiene un valor normal hasta 3.5%. Cuando tenemos pacientes con hemoglobina A2 aislada superior al 3.5%, debemos pensar generalmente en rasgos o en enfermedades beta-talasémicas y recordar que los pacientes con alfa-talasemia, que son un poco más infrecuentes en Colombia, pues van a tener valores de hemoglobina A disminuida, de A2 disminuida o normales. Es muy importante recordar el comportamiento en pediatría de la hemoglobina fetal para poder interpretar con detalle la electroforesis de hemoglobina. Recuerden que al nacer se tiene un valor normal entre 50 y 80% de hemoglobina fetal. A los 6 meses se reduce antes de los 6 meses entre un 8 y un 10% y en mayores de 6 meses se reduce entre 1 y 2%. Vamos concluyendo que es una mala idea solicitar una electroforesis de hemoglobina en pacientes menores de 6 meses, porque va a ser difícil con tanta hemoglobina fetal definir cuál es el estado actual de la enfermedad del paciente. Los pacientes con hemoglobina, la hemoglobina fetal, en el lapso que tienen para descender entre 0 y 6 meses, vemos que va descendiendo de forma variable según el estado clínico del paciente. Hay pacientes con ferropenias o anemias por otras causas severas que hacen que el descenso de la hemoglobina fetal sea más lenta, o por el contrario, hay pacientes que tienen otras noxas como hipoxias crónicas o cardiopatías que pueden tener un descenso más lento aún de la hemoglobina fetal, incluso después de los 6 meses. Esos elementos son importantes al momento de interpretar la electroforesis. Entonces, en resumen, no solicitemos electroforesis de hemoglobina convencional, la que tenemos disponible en el país en menores de 6 meses. Ya por encima de los 6 meses es normal tener valores entre 1 y 2% y mayores de 2 años menores del 1%. Y nunca debemos tener valores de hemoglobina S, hemoglobina C o hemoglobina E en una electroforesis de hemoglobina normal. Entonces miramos esta electroforesis de hemoglobina, una fracción A1 reducida o fracción A o hemoglobina madura de 55%. Este paciente tiene una hemoglobina fetal elevada de 3.1%. No sabemos la edad, pero de entrada ya sabemos que es un valor que no es lo normal en mayores de 6 meses. Y miren que tiene un valor de hemoglobina S de 38.5%, posiblemente es un rasgo prepanocítico, con valores de hemoglobina en rango de normalidad. No parece que hubiera otra hemoglobinopatía asociada. Entonces, ¿cuál solicitar? Pues la cromatografía líquida de alta resolución sigue siendo el gold estándar, no la tenemos todavía disponible en el país. Hay algunos laboratorios interesados en traerla al país. Definitivamente es el gold estándar para el cribado neonatal, que ahorita hablaremos de él, pero por ahora no la tenemos. Saber que detalla con gran precisión, ¿sí? Cuantifica con gran exactitud los valores de hemoglobina A, hemoglobina fetal y hemoglobina S. Tiene algunas dificultades en cuantificar muy bien hemoglobina A2 o hemoglobina E, que es una hemoglobinopatía infrecuente. Y con esta técnica de cromatografía, pues tenemos, vuelvo y digo, una gran exactitud en el diagnóstico, ya que si precisamos muy bien valores de hemoglobina fetal, podemos cuantificar muy bien después de los 6 meses de vida diferentes estados, por ejemplo, de beta-talasemias, en ausencia de hemoglobina S. Y a la vez, pues, esto nos permite hacer un diagnóstico oportuno sin tener inclusive la posibilidad de cuantificar muy bien la hemoglobina 2. ¿Qué tenemos en el medio? Generalmente disponible una electroforesis en medio alcalino, que tiene un buen rendimiento diagnóstico, ¿sí? Nos permite diferenciar muy bien la hemoglobina S, la hemoglobina A, la hemoglobina fetal. Tiene dificultades en la diferenciación de la hemoglobina C. Eso es importante porque la hemoglobinopatía C es la segunda en frecuencia en Colombia y tiene dificultades pues con la hemoglobina E y a veces con la cuantificación de la hemoglobina A2. Cuando tenemos una electroforesis de hemoglobina en medio alcalino y tenemos trazas de hemoglobina C, pues deberíamos pedir una electroforesis de hemoglobina en medio ácido que nos separa mejor las cadenas C
de las cadenas F, ¿sí? Como una prueba diagnóstica o complemento. Ya tenemos con gran demanda, con gran uso, afortunadamente, la electroforesis capilar, que es una electroforesis de hemoglobina que generalmente reemplaza la solicitud de una electroforesis de hemoglobina en medio alcalino y en medio ácido. Esta diferencia muy bien todas las cadenas y tiene pues dificultades con una hemoglobina D que en términos generales es infrecuente. Entonces, en resumen, si tenemos una electroforesis de hemoglobina alcalina, en medio alcalino, es válido, y si tenemos una electroforesis de capilar, incluso es mejor. El cribado neonatal sigue siendo un elemento importante, introducido en las políticas de salud de diferentes países. La sangre de talón se toma en un papel de filtro en el primer día de vida antes de transfundir al paciente y va a permitir de forma temprana identificar esa serie de pacientes que tienen ese potencial de recibir terapias, de recibir unos signos de alarma, tamizajes y unos monitoreos más estrechos. Como les decía, la cromatografía de líquida de alta resolución es el gold estándar, dado su precisión en la cuantificación de estas cadenas alteradas. Aquí les traje como un pequeño bosquejo de los estados heterocigotos que conocemos. Es homocigoto LSS, el paciente que es más sintomático con anemia de células falciformes, pero tenemos unas variantes, como les decía, combinadas con otras hemoglobinopatías que generalmente reducen un poco las manifestaciones clínicas, reducen un poco esa carga de la enfermedad, pero pacientes, por ejemplo, con beta-talasemias beta ceros, que tienen concentraciones más bajas de hemoglobina beta, pues van a tener un comportamiento muy similar a los pacientes homocigotos SS, a diferencia de lo que pasa con los pacientes que están en la cuarta línea beta más, S beta más. Los pacientes con hemoglobinopatía SC tienen un comportamiento clínico muy diferente. Afortunadamente no hacen tantas crisis severas. Parece que tienen retinopatías proliferativas o alteraciones, necrosis avascular más temprana que inclusive los SS, pero en términos generales los pacientes falciformes SC tienen un curso más benigno. Y ya sabemos que sigue siendo el rasgo drepanocítico la alteración más frecuentemente encontrada en los pacientes o en los exámenes de rutina cuando los hacemos. Estos van a tener un comportamiento diferente en cuanto al volumen corpuscular, van a tener un comportamiento diferente en cuanto al valor de hemoglobina, como ya les decía, y aquí tenemos pues como la tabla. Voy a pasar esto rápido, es para mostrarles entonces cómo la HPLC es una herramienta muy útil para el cribado neonatal. Desafortunadamente pues en Colombia aún no hemos logrado legalizar, legislar el cribado o el tamizaje metabólico diferente al tiroideo en nuestros niños, pero sabemos la importancia que esto puede llegar a tener. Aquí tenemos entonces, me devuelvo, aparecen los valores normales, la precisión que tiene el HPLC para determinar cada una de estas cadenas y podernos dar el diagnóstico o aproximarnos mucho a él. Bueno, entonces hablemos de la terapia, vamos a hablar un poco de hidroxiurea. La hidroxiurea es un antineoplasico, casi tan viejo como el metrotexate, que es un antimetabolito que fue el primer antineoplásico que existió en el mundo. La hidroxiurea promueve la eritropoyesis de una forma mucho más temprana. Eso de entrada va a hacer que el glóbulo rojo no alcance a tener todo ese estadio de maduración y no alcance a hacer tanto el chip o el switch de cambio de hemoglobina y aumente la circulación de glóbulos rojos ricos en hemoglobina fetal, que como todos sabemos, pues tienen un factor protector benéfico en contra la hemoglobina S que tantos problemas nos genera. Generalmente reduce el número de reticulocitos, aumenta el volumen corpuscular, como yo ya les decía, y como efecto positivo finalmente va a mejorar los valores de hemoglobina en estos pacientes. También disminuye los neutrófilos, ya les decía que es un antineoplásico, y puede reducir también las plaquetas circulantes. Ya veremos que el efecto adverso más frecuente que vemos cuando utilizamos la hidroxiurea es la reducción en el recuento de neutrófilos, pero generalmente es algo transitorio. Puede también tener un efecto directo sobre el tono vascular con respecto al óxido nítrico. En algunos estudios se ha dado. ¿Cuándo utilizamos entonces la hidroxiurea en pacientes con anemia de células falciformes?
Todavía hay hematólogos incluso que lo utilizan en estadios más tardíos, en edades superiores a los 2 a 5 años. Las cosas han ido cambiando, créanme, bastante con la hidroxiuria. Anteriormente pensábamos que el paciente que era muy sintomático, el paciente que tenía muchas crisis vasoclusivas, muchos episodios de síndrome torácico agudo que sabemos que no se previenen con la terapia transfusional crónica, o incluso pacientes que tenían combinación de estos eventos, se beneficiaban del inicio de la hidroxiuria. Desafortunadamente, y esto es muy importante, el inicio de la hidroxiuria no sana, no cura, puede prevenir, pero cuando ya el daño de órgano blanco está instalado, no lo va a remediar, y eso es muy importante. Y esto va también al enfoque que tengo en esta charla, viendo cómo la hidroxiuria podría tener un efecto benéfico si lo utilizamos de forma más temprana. Y es por eso como varias guías y protocolos basados en algunos estudios que ya les voy a compartir han mostrado que los pacientes que reciben la hidroxiuria antes de comenzar los síntomas, inclusive antes de la aparición de la anemia, pueden tener un efecto benéfico con un buen perfil de seguridad. Es por eso que la guía, por ejemplo, CEOP, que es una guía actualizada en el 2019, hace poco, la guía española, recomienda el inicio de la hidroxiuria a partir de los 9 meses de edad, ¿sí? Incluso en pacientes asintomáticos. Anteriormente pensábamos que el límite podía ser 2 años, como les decía en guías muy viejas hablábamos de 5 años, pero empezamos a ver cómo este medicamento en su consumo crónico, en su consumo frecuente, es un medicamento seguro, inclusive en pacientes pequeños. La hidroxiuria anteriormente la utilizábamos o la indicábamos en pacientes que comenzaban a tener anemia, pero estudios muy bonitos empezaron a mostrar cómo esos pacientes podían tener un daño de órgano blanco más temprano si no recibían de forma oportuna la hidroxiuria. La hidroxiuria definitivamente no previene ACVs. El gol estándar, la terapia estándar para prevenir ACVs en el paciente con anemia células falciformes es la terapia transfusional crónica, pero como profilaxis secundaria en pacientes con recurrencia de los ACVs a pesar de la terapia transfusional o en pacientes que tienen contraindicación para la terapia transfusional, la hidroxiuria sigue siendo una buena alternativa terapéutica. Entonces, hay varios estudios que han mostrado el perfil de seguridad y el inicio, y han demostrado cómo el inicio de este medicamento en etapas muy tempranas, inclusive en pacientes asintomáticos, previene a futuro la presencia de crisis y por ende de daño de órgano blanco. Este fue uno de los estudios que apoyó la indicación temprana de la hidroxiuria. Este estudio es un estudio realizado en el Reino Unido, 193 infantes entre 9 y 18 meses de edad. Todos tenían hemoglobinopatías de curso severo, como podemos ver. Ellos por 2 años lo siguieron después de iniciar una dosis de 20 miligramos por kilo día de hidroxiuria, con un seguimiento estrecho. Miren cómo, comparado con el placebo, el uso de hidroxiuria redujo las crisis dolorosas, los episodios de dactilitis, redujo inclusive eventos de síndrome torácico agudo y por ende las hospitalizaciones. Incluso el número total de eventos que presentaban los pacientes se reducía cuando empezaban tempranamente la hidroxiuria, al igual que los episodios de dactilitis y por ende de hospitalizaciones. El impacto en el riesgo de ACV o alteraciones de la circulación vascular cerebral de estos pacientes, pues desafortunadamente ya lo sabemos, no es tan consistente en la mayoría de los estudios con la hidroxiuria, pero vemos los otros beneficios que puede llegar a tener. Y con respecto al perfil de seguridad, estos pacientes pequeños, miren cómo la tasa de infecciones de origen bacteriano, viral, gastroenteritis, otitis media, pues tenía resultados muy equivalentes a los pacientes placebos, ¿sí? Haciendo que de entrada los episodios de neutropenia y trombocitopenia sean leves y no expongan a esta población etaria tan pequeña a riesgo de infecciones. Este otro estudio es muy importante, tal vez el estudio que tiene un seguimiento más prolongado de estos pacientes que reciben de forma temprana la hidroxiuria. Este estudio enroló pacientes inclusive a partir desde los 6 meses hasta los 24 meses de edad, mucho más pequeños, con curso también severo
por electroforesis de hemoglobina de su anemia de células falciformes, y un grupo de estos pacientes inclusive lo lograron seguir hasta por 11 años de una forma detallada. Comenzaron con dosis iniciales de 15 miligramos por kilo, que es una dosis que generalmente nosotros recomendamos. Ellos encontraban de entrada la dificultad que tenían las cápsulas para administrarlas en este grupo etario y decidieron diluirla con un estabilizante, dejando concentraciones cómodas, digámoslo así, para administrar volúmenes bajos del medicamento a sus padres, y comenzaron a escalar la dosis, que también es una recomendación, de 5 miligramos por kilo hasta una dosis inclusive máxima de 30 miligramos por kilo. Consideraron toxicidad hepática y renal, ahorita veremos lo hematológico, cuando se superaba el 50% del valor basal en estos exámenes. Y cuando lo presentaban, pues definían suspender el medicamento por 2 semanas y hacían controles clínicos más estrechos. Miren el efecto tan positivo que tuvo sobre la hemoglobina fetal la administración temprana de la hidroxiuria. En la parte superior con rombos vemos una curva con tendencia al alza en los valores de hemoglobina fetal en pacientes que recibían tempranamente la hidroxiuria, y ellos lo compararon directamente con una población de pacientes en otro país que no recibían hidroxiuria por la edad, porque los hematólogos pensaban que no era adecuado recibir tempranamente este medicamento, y miren cómo los valores inclusive tenían una tendencia a la baja, que es el comportamiento normal de la hemoglobina fetal. Recuerden que valores por encima del 25% de hemoglobina fetal parece que pueden reducir el riesgo de daño de órgano blanco y podrían reducir también el riesgo de complicaciones agudas graves. Y miren cómo en niños y en niñas, tanto el peso como la talla, mostraron un crecimiento progresivo en los diferentes percentiles cuando recibían tempranamente la hidroxiuria, reduciendo el mito que se tenía con la hidroxiuria o con el consumo crónico de antineoplásicos y el famoso efecto de la baja talla. La neutropenia leve solamente se presentó en 6% de los pacientes al tercer año, 9% en los pacientes al cuarto año, y la trombocitopenia hasta los 6 años se presentó solamente en 3 pacientes de 21 que tuvieron ese seguimiento por tanto tiempo, y fueron valores moderados que mejoraron al suspender el medicamento. No hubo anemia explicada por la enfermedad. Algunos casos se han reportado anemias paradójicas por hidroxiuria, pero en términos generales, pues es el efecto terapéutico es de lo contrario. Y los pacientes que tuvieron anemia lograron documentar infección por parvovirus, que sabemos que es una causa de anemia o de crisis aplásica en los pacientes con falciforme. Lo interesante es que no se reportaron pacientes con toxicidad hepática y toxicidad renal, que a pesar de ser temida cuando uno tiene un antineoplásico que da crónicamente en un paciente, son muy raras en pacientes con hidroxiuria. No hubo eventos de mielodisplasia o de cáncer. Recuerden que todo antineoplásico es un potencial neoplásico. Hay algunos antineoplásicos más carcinogénicos que otros. Sin embargo, la hidroxiuria, a pesar del consumo prolongado, no demostró estas toxicidades. ¿Cómo la dosificamos? Entonces, en términos generales, recomendamos empezar una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, con un incremento de 5 miligramos inclusive cada 4 o cada 8 semanas, llegando a una dosis máxima de 30 a 35 miligramos por kilo incluso. Recuerden que generalmente dosis superiores a 1000 miligramos en pacientes adolescentes no las damos, ¿sí? La hidroxiuria entonces viene en cápsulas de 500 miligramos. Es una cápsula que se puede dispersar, que se puede abrir, y el padre puede manipular el contenido de la cápsula y puede diluir el medicamento y administrarlo. Sin embargo, recuerden que esto es un antineoplásico. Discutíamos con los químicos farmacéuticos que puede haber grados de inhalación del contenido de la cápsula por parte del padre, y lo que genera una manipulación diaria de este antineoplásico por parte de los padres. Y ante la dificultad pues, que teníamos al no tener la suspensión de hidroxiuria en el país, con Fagron ya se logró, ellos propusieron y lograron hacer un preparado magistral similar a varios estudios que les mostraba que lo han hecho con iguales resultados, y es una gran ventaja pues, como para estos pacientes. Con respecto al ajuste de las dosis y el monitoreo, entonces la idea es vigilar muy bien al paciente cada mes mientras ajustamos la dosis.
y luego ya podemos espaciar los controles cuando logramos las metas. Los criterios de suspensión, algunos autores hablan inclusive que neutrófilos por debajo de 1000 deberían ser el motivo para suspenderlo, pero generalmente por debajo de 1500 hacemos ajuste o suspendemos la dosis de hidroxiuria. Recuerden que el descenso de neutrófilos es el efecto adverso más frecuente y generalmente reversible con el ajuste de la dosis cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Plaquetas por debajo de 80.000 también se deben suspender la hidroxiuria. Reticulocitos por debajo de 80.000, recuerden que el valor normal es de 50.000 a 150.000, pero los pacientes con anemia de células falciformes normalmente tienen valores de reticulocitos entre 500.000 y 700.000, entonces valores por debajo de 80.000, pues que es el efecto terapéutico que queremos, pero tampoco queremos uno mayor, podrían asociarse a riesgos de aplasia medular y por eso debemos suspender el medicamento. Afortunadamente las molestias gastrointestinales o las molestias en piel son leves y generalmente infrecuentes y la mayoría de las toxicidades pues mejoran al suspender el medicamento. Esta tablita se las puedo compartir o el artículo. Aquí tenemos entonces como en la parte superior una serie de parámetros que nos permiten evaluar cuándo debemos ajustar o no la dosis de hidroxiuria. Entonces ya decíamos que por debajo de 1000, de 80.000 y otros 80.000 plaquetas y reticulocitos debemos pararlo y que la meta va a ser tener pacientes entre 1500 y 3000 neutrófilos, entre 100.000 y 200.000 reticulocitos y tener las plaquetas ojalá por encima de 100.000. Recuerden que pacientes con plaquetas por encima de 100.000 hacen su vida normal, pero generalmente lo que hacemos es mantenerlas por encima de 150.000. Entonces, miren en estos estudios cómo han caracterizado los efectos adversos de la hidroxiuria. Lo más frecuente es una leucopenia leve, pendiente, como ya les decía, molestias ligeras en piel. Puede haber también reticulocitopenias leves, que inclusive es lo que queremos con el paciente que recibe la hidroxiuria. La anemia no es tan frecuente y ya les decía, generalmente es explicada por otras causas en estos pacientes. Puede haber anorexia, alteraciones en el náuseas o trombocitopenia. Son incluso mucho más raros los síntomas gastrointestinales. Se han descrito hiperesplenismos de rebote, pancitopenias, pero son muy raras afortunadamente, o vómitos frecuentes. Y muchísimo más raros reacciones alérgicas al medicamento. Y miren, como ya les decía, la alteración hepática o renal es muy rara, afortunadamente, y el riesgo de complicaciones o generar segundas neoplasias o alteraciones en la piel severas también es muy infrecuente. Esto es para recordarles que la anemia de células falciformes es una enfermedad que tiene una indicación de trasplante y cada vez en las guías o en los consensos de trasplante hacemos un poco más laxos y tratamos de incluir más pacientes en aquellas escuelas entrenadas en trasplante de enfermedades hematológicas benignas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Tener quimerismo del 30, 40%, llevar esos pacientes con hemoglobinas S de 80% a estados de rasgos drepanocíticos, eso mejora bastante la calidad de vida de ellos. Recordemos que la fuente donante ideal es un donante idéntico intrafamiliar, HLA 100% igual, y a veces con frecuencia estos pacientes sabemos que tienen varios hermanos y hacer un estudio de HLA y es la norma. Anteriormente, como les decía, pacientes con daño de órgano blanco establecido era casi que una contraindicación llevar a estos pacientes a trasplante, pero sin embargo, como les digo, ya cada vez tratamos de que los pacientes sean evaluados por los grupos de trasplante de una forma más temprana y qué decir aquellos que tienen un donante intrafamiliar idéntico. Entonces, las indicaciones absolutas de trasplante, mire que son prácticamente unas en las cuales tenemos muchos pacientes en nuestras salas, que vemos muchos pacientes, conocemos muchos pacientes con historias de ACV, alteraciones permanentes del flujo Doppler a pesar de la terapia transfusional, tórax agudo recurrente, crisis vasoclusivas recurrentes, estadios tempranos de compromiso hepático o pulmonar, renal o pulmonar, perdón, retinopatías inclusive proliferativas bilaterales, estados de osteonecrosis, es una indicación de trasplante incluso en pacientes que tienen algo de limitación funcional, o aquellos pacientes que están demasiado sensibilizados, aloinmunizados, en los cuales cada
transfusión sanguínea expone a los pacientes a complicaciones severas como crisis hiperhemolíticas, incluso la muerte. Y como pueden ver, los inclusión en trasplante de médula ósea pues no son muchos. El deterioro de la clase funcional, fibrosis severas, fallos renales o compromisos pulmonares muy avanzados son complicaciones incluso infrecuentes en el paciente pediátrico con esta enfermedad, o pacientes con cardiomiopatías pues muy avanzadas, que si es relativa, pues es frecuente verlo en pacientes con enfermedades muy severas, pues también es una contraindicación. Pero como podemos ver, no hay contraindicaciones tan frecuentes en los pacientes que normalmente vemos. En Colombia hay un grupo en Imbanaco con una tasa, con un grupo de pacientes trasplantados con muy buenos resultados. En Medellín, en el Hospital Pablo Tobón Uribe y en el Hospital Las Américas también han trasplantado pacientes con anemia de células falciformes. Es un trasplante difícil de realizar, pero lo debemos considerar en alguna población de pacientes. ¿Necesitamos nuevas terapias? Claro que sí. Tenemos un pequeño porcentaje, no tan pequeño a veces, de pacientes con progresión de la enfermedad a pesar de dosis altas de hidroxiuria, pacientes con daño de órgano crónico, con múltiples episodios inclusive de crisis severas que no mejoran a pesar del uso adecuado de la hidroxiuria. Desafortunadamente, inhibidores de la polimerización, antioxidantes, anticoagulantes, han probado muchos medicamentos con resultados que no han sido equiparables completamente con la hidroxiuria, pero que se tienen que volver una opción, vuelvo y digo, en aquellos pacientes que no mejoran. Hay estudios con L-glutamina, lo he utilizado un par de veces, con ácidos grasos omega 3, pero a dosis muy altas para lograr un efecto antioxidante importante sobre el endotelio. Estudios con N-acetilcisteína, L-arginina y otros más, y otros inhibidores de la polimerización de la hemoglobina que vienen en camino, que esperamos que también pues, nos apoyen y nos permitan ofrecer una mejor calidad de vida a estos pacientes. Muchas gracias.